Pues vamos a continuar. Seguimos adelante viendo este proceso donde estamos estudiando la pedagogía. Y si estas son las categorías principales, vamos a ver entonces qué asumimos por cada uno de estos conceptos. Pues entonces, ¿cuáles son preguntas que ustedes creen que guiarán este tema? Fíjense que es importante que usted también cuando dé clase guíe a sus estudiantes a través de preguntas que ellos tengan que analizar, que resolver, que reflexionar, que compartir, no solo de manera individual, sino también de manera grupal, colectiva, que permita generar culturas de trabajo colaborativo entre los estudiantes. Pues nos planteamos la primera pregunta, ¿qué es educación? ¿Y qué es para usted educación? ¿Ha pensado en un concepto? Tiene que saber que cuando usted entre al aula universitaria a desempeñarse como un docente presencial, como un docente en una modalidad semipresencial, usted tiene que tener muy claro qué es la educación y hacia dónde usted va a dirigir sus procesos formativos. También qué es la cultura, porque la expresión de lo que el alumno aprende en el aula se resume en un elemento llamado o en un concepto denominado cultura. Pues, ¿y cómo se educa el hombre en la sociedad? Pero también es importante pensar cómo la educación superior está organizada para responder a esta formación integral del hombre en la contemporaneidad desde la educación, desde la cultura y desde la sociedad. ¿Acaso usted se ha hecho estas preguntas cuando quiso entrar al diplomado? ¿Pensó que estos eran temas que íbamos a abordar en el diplomado? Pues bien, estas son esencias principales que usted tiene que dominar, conocer para después aplicar dentro del proceso de educación y aprendizaje en la universidad. Pues pasemos entonces a ver qué definimos por educación. Le daremos un concepto, pero usted puede tener otros conceptos y sería importante que los pueda compartir dentro del trabajo en el entorno virtual. Asumimos por educación una frase expresada por José Martí, que la tomamos de sus obras completas, el tomo 8, y donde precisó, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Fíjense y saquen ustedes un criterio propio. Si es depositar la obra humana que le ha antecedido, ¿es que acaso esto se podría relacionar con una cultura? ¿Qué piensa usted? Saque sus propias conclusiones. Pero también expresa hacer al hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Por lo tanto, si hoy estamos en el siglo XXI, es importante que cuando ustedes estén dando una asignatura, cuando ustedes estén trabajando con sus estudiantes, encuentren en esa asignatura los fundamentos que la ciencia le aporta, las leyes, los principios, las teorías, los conceptos, los contenidos fácticos, los hechos que han hecho que ese contenido sea necesario que hoy sea aprendido. No lo transmitan de manera fría, no lo transmitan de manera memorística, reproductiva. Piensen y hagan al alumno pensar para que pueda hacer un resumen de su mundo viviente. Y fíjense una idea importante, es ponerlo sobre su tiempo y no dejarlo debajo de su tiempo. Es preparar al hombre para la vida. Entonces, esa es una función que tiene la educación universitaria. Les pregunto por qué va a ser una actividad de trabajo. ¿Acaso la educación universitaria hoy está preparando al hombre para la vida? ¿Está permitiendo que no se quede debajo de su tiempo? ¿Está logrando que el estudiante tenga y se convierta en un resumen del mundo que le ha tocado vivir? Bueno, usted que se está formando como profesor universitario, saque sus propias conclusiones. Veamos entonces desde este concepto y que después usted va a seguir analizando qué nos plantea la cultura. Y tomamos un concepto de la enciclopedia Encarta donde expresa que la cultura, fíjense, son rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. ¿Es que acaso, desde el concepto de educación que es preparar al hombre para la vida, hoy la educación hace énfasis en los aspectos espirituales? También prepara al hombre para el futuro profesional desde aspectos materiales, a pensar en cómo desarrollar una empresa, en cómo desarrollar un proyecto investigativo, pero también en el orden intelectual, cómo transmite esos aspectos intelectuales y forma en aspectos como el análisis, la síntesis, la valoración, la reflexión, la generalización, la comparación, pero algo muy importante, lo afectivo.
Muchas veces lo afectivo está muy alejado de la realidad de una educación. ¿Por qué? Porque se centran en los aspectos cognitivos y lo afectivo se deja de lado. Recuerde que el ser humano es un ser psicosocial y que eso no puede estar separado en un proceso de enseñanza, aprendizaje. Pero además, fíjense que habla de un sistema de valores que el ser humano debe tener en sí para expresarse como hombre ante los nuevos significados de la sociedad. Miren qué relación va teniendo y veamos ahora entonces qué es sociedad. Y hablamos de un sistema de relaciones que se establecen entre individuos y grupos. Y estos van a permitir una adaptación, una participación dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué resumen pueden hacer ustedes? Existe relación dialéctica entre los conceptos de educación, cultura, sociedad y hombre. Hombre expresado como un ser biopsicosocial que tiene la necesidad y que ha venido al mundo a transformar el medio y el entorno en que se encuentra. Entonces, usted ya debe estar sacando sus primeras conclusiones en torno a cuál va a ser su función como docente universitario. Recuerde y les reitero, su función no es transmitir información, su función no es transmitir aspectos que el alumno, en el orden de los contenidos, tenga que aprenderlos de manera reproductiva y repetirlos. No, la función de usted como futuro docente en el orden pedagógico es preparar al hombre para la vida en relación con una cultura que en ella integre valores, integre habilidades intelectuales, integre aspectos relacionados con lo afectivo, emocional y que posteriormente veremos para contribuir al desarrollo de una sociedad donde el individuo en función de un grupo contribuya al cambio de la sociedad. Ese es su principal rol como docente universitario.